Destituyen en Cuba al ministro de Economía Alejandro Gil Fernández. La decisión de relevar de su responsabilidad a Gil Fernández fue tomada por el Consejo de Estado con la aprobación del Buró Político del Partido Comunista de Cuba este viernes 2 de febrero del año 2024. En su lugar ha sido designado Joaquín Alonso Vázquez, quien hasta la fecha se desempeñaba como presidente del Banco Central de Cuba. Destituye al secretario del partido en Santiago de Cuba. Su sustituta, Beatriz Johnson Urrutia, tiene 54 años de edad y es ingeniera química. A menos de 3 años de haber sido nombrado, el primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba, José Ramón Monteagudo Ruiz, fue removido de su cargo y en su reemplazo puesta la hasta entonces gobernadora de ese territorio oriental, Beatriz Johnson Urrutia. Así comenzamos hoy. Hola, hola. Semana complicada, señores. Semana bastante complicada. La dictadura cubana ya no haya qué hacer. La dictadura cubana ha comenzado a mover piezas. Piezas que sabemos positiva y afirmativamente que no significan absolutamente nada en el tablero de ajedrez político que se vive en la isla de Cuba. Piezas que sabemos que por más que cambien y recambien, como han estado haciendo por los últimos 65 años de dictadura, significarán poco y nada. Semana de destituciones. El régimen, el cártel que gobierna en la isla, ha decidido abrirle paso a nuevos cuadros, como ellos los llaman, y ha decidido, a su vez y como consecuencia, defenestrar a otros que ya no le sirven. Así lo informaba a través de su vocero el Noticiero Nacional de Televisión. Nota oficial. El Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República y previa aprobación del Buró Político del Comité Central del PCC, acordó realizar los siguientes movimientos de cuadros. Liberar de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación al compañero Alejandro Gil Fernández. Designar como ministro de Economía y Planificación a Joaquín Alonso Vázquez, actual ministro presidente del Banco Central de Cuba. Liberar por renovación a la compañera Elba Rosa Pérez Montoya del cargo de ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, responsabilidad que ha desempeñado por más de 11 años. Promover como ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente al doctor en Ciencias Eduardo Martínez Díaz, actual presidente del grupo empresarial Biocuba Pharma, de 56 años de edad y licenciado en Biología. Liberar por renovación al compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez del cargo de ministro de la Industria Alimentaria. Designar como ministro de la Industria Alimentaria al compañero Alberto López Díaz, de 56 años de edad, actual gobernador de la provincia de Villa Clara. A todos los compañeros liberados de sus respectivos cargos se les reconoció el esfuerzo y la consagración en el desempeño de tan altas responsabilidades, y en los próximos días les serán asignadas nuevas misiones. Nuevas misiones, dice esta locutora, que se le asignarán dentro de poco, según este medio informativo o este mal llamado medio informativo, que lo único que hace es desinformar, tergiversar y obviamente cumplir las órdenes y las directrices de la dictadura atornillada en el poder hace 65 largos y lamentables años. Todo aquel que tenga un poquito de buena memoria recordará los casos como el de Robertico Robaina, a quienes ellos mismos bautizaron como el heredero, el seguidor
de Raúl Roa Curí, el ex canciller cubano. Todo aquel que tenga un poquitico de buena memoria recordará los casos como el de Carlos Laje, otro desfenestrado por la dictadura gobernante. No hay que ser demasiado inteligente, ni hay que tener demasiado conocimiento político para saber y entender que estas personas en Cuba solo son piezas encima de un tablero de ajedrez. Como reza aquel viejo dicho, aquel viejo refrán: Roma paga a los traidores, pero los desprecia. Y es lo que está ocurriendo aquí, es lo que ha ocurrido desde enero 1 del año 1959. Todo aquel que le ha servido vilmente, incondicionalmente a la dictadura cubana, siempre en algún punto del camino de la historia ha tenido problemas, ha tenido que enfrentar muchos problemas. Porque repito, Roma paga a los traidores, pero los desprecia. Así comenzó su aventura política en el poder el difunto asesino y dictador Fidel Castro, junto a su hermano, el también dictador y asesino Raúl Castro. Así, ellos dos instalaron e instauraron en Cuba la dinastía Castro. Crearon una monarquía para que les sirviera a ellos, les complaciera todos sus caprichos políticos y, más allá de eso, todas sus locuras en sus intentos de expandir y exportar la revolución cubana socialista al resto del mundo. Aquí, con esta destitución de toda esta cantidad de personas que ha sido llevado a cabo esta semana o durante el transcurso de esta última semana, no va a cambiar absolutamente en nada la realidad del ya maltrecho, empobrecido y maltratado pueblo de Cuba. Al contrario, posiblemente la realidad se ponga aún peor. Porque aquí el problema, señores, no se trata de quitar a un hombre y poner a otro. El problema aquí no es quitar a una mujer y poner a otra, o quitar a un hombre y poner a una mujer, o quitar a una mujer y poner a un hombre. No se trata de cuerpos. El problema de Cuba no es los actores, o no son más bien los actores. El problema de Cuba es el circo donde se mueven esos actores. No hay que ser un genio políticamente hablando, ni una persona superdotada para darse cuenta que lo que no funciona en Cuba es el sistema. No importa qué ministro de Economía y Finanzas se encuentre ejerciendo el cargo. No importa quién sea la persona, hombre o mujer, que dirija a una provincia o dirija a un municipio. Ese no es el problema. El problema, el único problema que existe en Cuba es el sistema. Miren, hubo que comprar petróleo para llevarse una muerta, que está muerta desde las 2 desde ayer a las 10 de la noche, que la iban a enterrar a las 2 de la tarde, y la muy sinvergüenza de la funeraria me dijo que ella iba a salir a grabar cuando pasáramos en el camión porque ella no podía resolvernos el problema. Yo quiero que la jefatura de este país, antes que censure este video,
haga algo con toda la partida come mierda que hay aquí. Llamamos al gobierno, esos son unos mentirosos, llamamos al partido, son unos hijos de puta. Y siguen en las mismas. ¿Qué es lo que piensan hacer con todo esto? ¿Acaso es culpa de un ministro o es culpa de un cuadro, como ellos lo llaman, que un cadáver tenga que estar esperando desde las 10 de la noche del día anterior para ser transportado a una funeraria porque no hay petróleo para la transportación, porque no hay vehículo para la transportación del cadáver? Evidentemente no. Y es obvio que ninguno de los ministros, ni los dirigentes, ni los cuadros en Cuba sirven absolutamente para nada, porque todos son unos arrastrados del régimen. Todos son unos lamebotas del cártel que gobierna en Cuba. Pero aún así, no es culpa de ellos, es culpa del sistema fracasado que impera en la isla de Cuba. Es culpa del sistema fallido que los hermanos Castro le impusieron al pueblo de Cuba. Simplemente los ministros están ahí nombrados para que le resuelvan más problemas a la cúpula de la dictadura y le generen más dificultades al pueblo de a pie. Esa es la única función que cumplen los ministros en Cuba con su sistema socialista. No hay otra opción. ¿Qué puede hacer en Cuba un ministro o un gobernador de una provincia, como le llaman ahora, o un dirigente municipal? ¿Qué puede hacer si Cuba está quebrada? Y Cuba está quebrada gracias al sistema fracasado, al sistema fallido que impera en la isla. Y además, como si fuera poco, gracias a que la cúpula de la dictadura, gracias a que la dinastía Castro y sus acólitos se han robado millones y millones y millones y millones de dólares que pertenecen al pueblo cubano. Porque obviamente, cuando se muere un dirigente, no hay escasez de petróleo. Cuando se muere un dirigente, no hay escasez de vehículos para transportar al cadáver y a todo el séquito que lo va a seguir. Cuando se muere un dirigente, no existe el bloqueo, el mal llamado bloqueo. No existe absolutamente nada. Todas esas condicionantes son para el pueblo cubano. Gracias, una vez más, al sistema político que impera en la isla y que conlleva como consecuencia el sistema económico. Con este tipo de medidas, el régimen de La Habana lo único
que logra es ganar tiempo. Tiempo que ya no queda mucho, pero tiempo que es algo muy preciado para ellos en este momento. Con estos movimientos, la banda de crimen organizado que dirige a Cuba, o que mal dirige a Cuba, le envía un mensaje al pueblo cubano, aparentando que están trabajando, que no permiten más errores, que no permiten desviaciones, que no permiten lo mal hecho, cuando en realidad sabemos que la dictadura gobernante es la única responsable de todo esto que está ocurriendo. ¿Acaso puede un ministro, sea quien sea, llámese como se llame, hacer algo para mejorar las condiciones de las calles, del basurero flotante en el cual este régimen ha convertido a Cuba? ¿Acaso puede algún cuadro, como ellos le llaman, hacer algo para evitar que los edificios y las casas en Cuba se continúen derrumbando? ¿Acaso puede algún funcionario hacer algo para que Cuba, o que para que el pueblo de Cuba, más bien, mejor dicho, tenga una mejor calidad de vida? La respuesta, señores, es absolutamente no. ¿Por qué? Porque a la cúpula de la dictadura, esa cúpula que se robó el país hace 65 años y se atornilló al poder, no le interesa. Porque a esa cúpula de la dictadura lo que le interesa es tenerte a ti, cubano, así, pasando hambre, pasando vicisitudes, teniendo una vida miserable y llevándote al punto que tú sientas deseos de morirte antes que continuar viviendo la vida, si se le puede llamar vida, que llevas. No se trata, señores, de mover piezas, y mucho menos de quitar y poner nombres, pero aún muchísimo menos de creerles que están haciendo algo para beneficiar al pueblo de a pie. Muchísimo menos se trata en estos momentos de creerle a la dictadura que están trabajando arduamente para evitar todo lo mal hecho y para mejorar el punto de vida al cual, en mi opinión, sin regreso, este régimen ha llevado al pueblo cubano. No caigamos en la trampa. No nos dejemos engañar una vez más. Pero mucho más importante, cubano, no le volvamos a creer jamás, ni siquiera si en algún momento dijeran la verdad. Gracias.